para seguir abordando este resumen de este informe de actividades que rindió ayer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está con nosotros precisamente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Muy buenos días. Trini, muy buenos días. Saludo a todo el amable auditorio. Es un honor que nos permitan el día de hoy en este importante programa poder difundir precisamente estos resultados con mayor profundidad, hacer algún análisis sobre algunos temas importantes de los derechos humanos, atendiendo pues desde luego en el marco de este 8º informe anual de actividades que un servidor rinde como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo sí quiero preguntarle, del primer informe al 8º informe, que es mucho tiempo, pero sobre todo una gran cantidad de leyes nuevas, una gran cantidad de propuestas y gobiernos nuevos y formas de hacer el ejercicio público diferente. ¿Qué podía rescatar en diferencias? Desde luego que lo que más pues trasciende son las reformas constitucionales de derechos humanos, pero efectivamente de ahí se han derivado muchas otras reformas constitucionales, pero muchas otras creación de leyes, de reformas de leyes. El posicionamiento de los tratados internacionales de derechos humanos es algo que cuando yo llegué hace casi 8 años no existía prácticamente esa cultura, esa aplicación y esa vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos, no obstante que la inmensa mayoría ya estaban firmados, pero que al final de cuentas las autoridades no los conocían, mucho menos los iban a aplicar. Pero también hay que decir otra cosa muy importante: el crecimiento de la cultura de la denuncia. Eso es algo también trascendental. Las mujeres en esa época casi no presentaban quejas en la comisión, muy pocas quejas. El 15% del total de las recomendaciones eran en favor de los derechos de mujer. El año pasado, casi el 71%, más del 70% y casi el 71% del total de las recomendaciones fueron en favor de los derechos de la mujer, que les fueron violentados sus derechos. Entonces, esto ya indica no más violaciones a los derechos humanos, sino más cultura de denuncia. La sociedad reclama más. Los temas ambientales que en esa época no se denunciaban, las violaciones a los derechos humanos en el tema ambiental, ahora casi son la tercera parte del total de las quejas que llegan a la comisión son por temas ambientales. Entonces, todo esto vemos un avance. Desde luego también hay que decir, hay también rezagos, una regionalización, como ayer lo dijimos, que pues prácticamente a pesar de que abrimos 4 oficinas regionales más en este periodo, en la administración que yo encabezo, yo no veo un incremento sustancial en la cultura de denuncia en el interior del Estado. Yo todavía no veo que realmente la sociedad de Jalisco del interior del Estado esté más protegida en sus derechos. Yo todavía veo temas pendientes como la seguridad pública en el interior del Estado también. Es un tema de mucha vulneración. O sea, a pesar de que tenemos las herramientas, todavía la autoridad, porque ustedes están con los ojos puestos en la autoridad, en quien ejerce el servicio público, todavía hay resistencia y muy importante, y todavía hay afectaciones a la sociedad. Tenemos que ser autocríticos, ahí contribuimos todos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también tiene su parte. Insisto, nuestra presencia, nuestra rectoría, la capacitación, fomentar la cultura de denuncia, no hemos sido lo suficientemente eficientes, y por otro lado también las autoridades no le han destinado con toda la determinación lo suficiente. Estamos hablando de recursos económicos. Sí, por ejemplo, se dieron pasos importantes el año pasado con la creación de la Fuerza Única Regional, que es un tema muy importante. Yo creo que es un tema estratégico para brindar seguridad pública, mas sin embargo, estos yo creo que son resultados que se van a ver a mediano plazo. Uno quisiera que fueran inmediatos, pero actualmente los que andamos viajando por el interior del Estado, vemos que la sociedad todavía tiene mucho temor, todavía siente inseguridad. Probablemente estemos pasando la etapa más crítica, pero
la frontera con Zacatecas todavía sigue habiendo intranquilidad, inseguridad. La frontera con Michoacán, alguna parte también de la frontera con Nayarit, sigue sintiéndose por parte de la sociedad, pues ese tema de todavía no una seguridad al 100%. Pensábamos que se iban a depurar las policías municipales y la policía estatal y que la Fuerza Única Regional sería el cuerpo íntegro en materia de... Sin embargo, los últimos meses del año 2014 vimos y fuimos testigos de la detención de elementos de la Fuerza Única Regional y parecería que era un grupo no vulnerable, ¿no? Y sin embargo sí lo fue. ¿Qué está pasando ahí en el sentido de que seguimos sin entender el respeto a los derechos y el buen uso de la fuerza pública por parte de las autoridades de seguridad? Y lamentablemente me están diciendo que me tengo que ir a la pausa. Me voy a quedar con esa pregunta para responderla al regresar. ¿Te Con mucho gusto. Muy claro bien, 3030-5307 y regresamos. C7, Derechos Humanos. 3030-5307, queremos escuchar su opinión, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, desde la seguridad, que es el tema que estamos abarcando, hasta el cuidado de nuestro medio ambiente. Yo me quedaba con una pregunta con el presidente de la comisión, y es que precisamente se empieza a hacer una depuración de un organismo que está recién creado. ¿Cuál sería la observación que se puede hacer al respecto? Desde luego que son muchos los aspectos que se pueden analizar. Por un lado, esta determinación de aplicar exámenes de control de confianza, que si bien ha sido cuestionado, es algo muy necesario. La sociedad requiere tener la certeza de qué policías tenemos, si son policías confiables, si son policías que no están involucrados en el crimen organizado, y pues desde luego, si nos damos cuenta de realidades que no nos gusta saber, pero que al final de cuentas están dentro del grupo contrario a los intereses de la sociedad, pues es preferible que continúen allá, pero no dentro de las corporaciones. Por otra parte, eso disminuye desde luego el número de policías, hay carencia de policías, es una realidad, no son suficientes el número de policías, pero precisamente por esos exámenes de control que han tenido que aplicarse. Por otra parte, la Fuerza Única Regional, con esa estrategia de estar rotando al personal de las corporaciones y sobre todo que en su gran mayoría no son policías originarios del municipio en donde se asientan estos grupos de policiales, esto permite que no sea tan fácil el control de los cuerpos policiales por parte del crimen organizado, como muchas veces se daba con policías municipales. Entonces ahora esto hace más complejo, hace más difícil la operación del crimen organizado, y bueno, desde luego que también tenemos que observar que luego al rato no pase lo que muchas veces llega a suceder con este tipo de cuerpos policiales de élite, que se sienten todopoderosos y que empiezan a abusar de la sociedad de una forma desmedida, como por ejemplo estar haciendo allanamientos sin ninguna investigación, equivocarse de domicilios, romper puertas y muchas cosas que han llegado a suceder. Robar artículos del interior, que eso es lo que ha denunciado en muchas ocasiones la ciudadanía. Entonces son temas que, por una parte, las decisiones gubernamentales muy acertadas. Por un lado, controles de confianza, por otro lado, corporaciones policiales bien estructuradas, bien armadas, bien equipadas, bien capacitadas, pero que no sea motivo esto de empoderar demasiado y que exista un abuso de parte de estos cuerpos policiales. Yo creo que es ahí donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenemos que estar muy atentos, tendremos que ser muy efectivos en nuestras oficinas regionales, que son a las que les corresponde revisar y analizar todas estas cuestiones, precisamente para generar un equilibrio y que no vaya a generarse los excesos que se cometan pues en contra de sociedad inocente. Que ahí me surgen dos preguntas. Uno, viene también un desarme de policías municipales,
¿no? Que ya sucedió el año pasado, no solamente el funcionamiento de la fuerza única, sino quitar a esas policías municipales que están vinculadas y que se les demuestra que están vinculados con el crimen organizado. Esto todavía debilita más a los municipios en materia de seguridad, porque no llega una fuerza única municipal, por llamarle de algún modo, a sustituir estos elementos. Sin duda, son muy graves noticias encontrar que se desintegra todo un cuerpo policial de un municipio, como lo que recientemente hemos dado cuenta, de lo que hemos conocido a través de ustedes como medios de comunicación. Pero es preferible, ¿de qué nos sirve, de qué le sirve a la sociedad de un municipio un grupo policial que no se tiene ninguna certeza de que realmente va a proteger a la sociedad y que no está trabajando para un grupo determinado del crimen organizado? Entonces, yo considero, bueno, pues que son, al final de cuentas, son temas que tienen que estarse abordando. Y que platica también a la vez de estas oficinas regionales que lamentablemente por un recorte presupuestal o por una reducción en el gasto público a nivel nacional, y que Jalisco es parte de esta política pública, pues ustedes no pudieron ampliarse. Esa es una muy mala noticia, desde luego. ¿Por qué? Porque nos hacen falta más oficinas regionales, pero no puede ser pretexto tampoco. Tenemos que estar más presentes. Yo estoy actuando con mayor determinación, de forma personal, estar viajando más a las oficinas regionales al interior del estado. Estamos realizando más eventos. ¿Con quiénes? ¿A quién suman? Por ejemplo, una gira de trabajo normalmente es de un día. Viajamos muy temprano, llegamos al municipio o a la cabecera regional. Tenemos conferencias, reunión con los organismos de la sociedad civil, probablemente un desayuno, donde nos reunimos con un grupo de 15, 20, 30 líderes de organismos de la sociedad civil de la región. Luego tenemos conferencias en las universidades, principalmente los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, con los alumnos académicos, y luego nos reunimos también para celebrar convenios con los presidentes municipales. Hacemos reuniones de trabajo con los presidentes municipales de toda una región. Se les sensibiliza de las responsabilidades, de los compromisos, de lo que se tiene que hacer. Firmamos convenios para llevarles capacitación a todos los servidores públicos. Entonces, una gira de trabajo normalmente resulta ser muy productiva. Atendemos a medios de comunicación de la región y buscamos que precisamente se genere más cultura de denuncia, más cercanía con la comisión, que conozcan más de nuestras actividades, de nuestras funciones, de nuestra competencia. Entonces, todo esto ayuda, sin duda, aunque, bueno, pues no se puede hacer todos los días, pero hay que estar de forma permanente haciéndolo. Y no le dicen, en cuanto a sus necesidades y a sus demandas, que la comisión, en cuanto a sus atribuciones legales, a sus atribuciones permitidas por la ley, se quedan corto. Muchas veces le piden a la Comisión de Derechos Humanos que vaya más allá de una recomendación o de una asesoría o de un seguimiento sobre alguna queja. Sí, sin duda, la sociedad, más del interior del estado, no distingue tan fácilmente dónde están esas atribuciones, y ellos lo que quieren es justicia ante una violación de sus derechos humanos, ante un delito que han sufrido. La sociedad lo único que quiere es que el Estado, no importa quién, no importa qué institución, pero lo que quiere es que le dé una solución, que le dé una respuesta satisfactoria ante un reclamo, ante una injusticia que ha recibido. No información, no cómo lo arreglo, sino quiero que me resuelva. Y muchas veces estas problemáticas se quedan en la parte de la, por ejemplo, Procuraduría o Fiscalía ahora, ¿no? O parte de las policías municipales, etcétera. ¿Cuántos de estas quejas, cuántos de estos quejas que ha interpuesto a la ciudadanía han resuelto a favor? Bueno, nosotros no tenemos rezago, ya lo hemos dicho muchas veces. La comisión, todas las quejas que llegan, pues la resuelve desde el primer día, a más tardar 10 meses. Entonces esto, ¿sí es así? Esto garantiza, sí, la comisión no tiene rezago, y esto entonces garantiza que toda queja que llega a la comisión, todas, aquí no
no vamos a hablar de porcentaje porque es el 100%. Todas las quejas que llegan a la comisión se tienen que resolver y se resuelven. Ahora, ¿qué pasa? Algunas hay que también reconocerlo. Algunas, por falta de pruebas, puede ser que no lleguen a documentarse, no lleguen a acreditarse las violaciones, que nosotros nos quedamos con la idea de que realmente existieron, pero que al no tener evidencias tenemos que archivar el asunto. Sí llega a pasar también eso. Claro, en la mayor parte de los casos, cuando hay una violación, en la mayor parte de los casos se comprueba, se demuestra y se busca una solución, se busca una sanción, se busca una reparación al daño, se busca cómo generar políticas públicas para que esos hechos no se vuelvan a repetir, que eso también es muy importante. No nada más es estar observando que todos los días se cometen las mismas violaciones y se siguen cometiendo, y el no encontrarle una solución, el no dar una política pública adecuada para solucionar ese problema, entonces ahí pierde eficacia también nuestra función. Por eso tenemos que estar muy encaminados en cómo dar solución a muchos temas. Yo pongo ejemplos. En Jalisco hemos tenido muchas problemáticas, por ejemplo en materia de niñez, el Consejo Estatal de Familia, con aquellos temas tan graves que había de abuso, de descuido, de abandono a la niñez que estaba en los albergues, de tantas violaciones que sufrían los niños en los albergues, pero también, por ejemplo, en las escuelas, jamás se sancionó en la historia a ningún profesor que haya abusado sexualmente de un niño o de una niña. Y por ejemplo, ha sido parte importante de nuestras estrategias de trabajo y de nuestra agenda de trabajo el buscar implementar programas para combatir el abuso sexual infantil a todas las esferas. Pero yo pongo, por ejemplo, en las escuelas, que digo, son excepciones, no es la generalidad. Los profesores, las profesoras de Jalisco no van con esa intención, pero hay excepciones que tenemos que combatir, que tenemos que evitar, que tenemos que prevenir. Que hay una ley que se está discutiendo para poderla armonizar con nuestra ley federal, y es la de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que le voy a preguntar al regresar a la pausa. 30-30-53-07 y ya regresamos. Yo sé bien que el VIH no se transmite por saludar de mano, de beso. por un estornudo. Esta ley todavía está en discusión, ¿verdad? Todavía no. Usar el mismo baño. Vivir con una persona con VIH. Yo sé bien todo eso. Lo que no sé es por qué los desprecio. La discriminación es una de las peores enfermedades de nuestra sociedad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. C7, Derechos Humanos. Quedamos con esta sugerencia de abarcar qué tanto está la Comisión de Derechos Humanos pendiente de esta nueva ley que se está trabajando aquí en Jalisco sobre los derechos generales la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Ustedes participan en la conformación de esto, que tiene que ver mucho con la Ley Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, afortunadamente se ha generado una cultura que antes no existía de parte de los legisladores, al menos las últimas 3 legislaturas, siempre nos han convocado, y en esta legislatura yo siento que aún más ha sido un trabajo muy cercano, en donde hemos sido una especie de asesores en derechos humanos de los legisladores. Cada trabajo, cada foro, ellos nos invitan o ellos nos envían sus iniciativas para que demos nuestra opinión al respecto, y esto es parte de, además yo considero, parte de una obligación. ¿Por qué razón? O de una responsabilidad, yo diría. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, si una ley en Jalisco se aprueba que contraviene a la Constitución, o que contraviene tratados internacionales de derechos humanos, o que contraviene cualquier derecho humano, esa ley tiene que ser anulada en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa ley puede impugnarse inclusive vía amparo, entonces su efectividad. Por esa razón,
creo que se actúa con responsabilidad cuando un diputado o una diputada que está impulsando alguna iniciativa de ley consulta a la comisión, porque ahora sí que nosotros somos los expertos. Y con lo que usted ha escuchado, participado, aportado, ¿cuáles de los delitos en contra de los menores, cuáles de las violaciones a los derechos de los menores es lo que se va a poder rescatar de esta ley? ¿Qué se va a proteger? Bueno, a ver... Que se violenta en Jalisco. Pues. La iniciativa de ley que acabamos de participar el día de antier en el foro que convocó la diputada Berta Yolanda Rodríguez, que tiene que ver con la creación de la nueva ley estatal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, están entrando inclusive más allá de lo que contempla la propia ley general. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, a nosotros en lo particular se pretende darle obligaciones muy específicas a la comisión para que estemos elaborando y rindiendo un diagnóstico estatal sobre la situación que guardan los derechos de las niñas y los niños. Se está pretendiendo inclusive convertirnos en un órgano independiente de evaluación y seguimiento al grado de cumplimiento por parte del Estado de Jalisco del tratado más importante de derechos humanos de niñez, que está al mismo rango de la Constitución, como lo es la Convención de los Derechos del Niño. Pero a otras instituciones, por ejemplo, se aborda mucho el tema, yo vería de forma muy específica la protección de los derechos de las niñas y los niños que están en albergues. Que ustedes hacen esas revisiones año por año. No, pero aparte de que nos obliga a tener que hacerlo, porque digo, eso ahora sí que ha sido parte de una política pública que yo he instruido dentro de la comisión, que se ha estado ejecutando, pero que bien pudiera llegar otro presidente o presidenta a la comisión después de mí y que pudiera decir, no, a ver, eso no sirve de nada, no tiene caso hacerlo. Y entonces eliminar ese tipo de supervisiones, pero si ya está en una ley que impone una obligación, eso ya debe ser parte de una responsabilidad permanente. ¿Esto va a proceder? Sí, yo creo que sí, y sí es bueno. Digo, a mí no me asusta porque además ya lo estamos haciendo. ¿Solamente en el sector público o también en el privado? Es que ahí habla del privado también. Habla de las supervisiones de albergues privados y también le deriva obligaciones a la Procuraduría Social, al DIF. Entonces, yo creo que la ley, aparte de abordar en el mismo término, de una forma de armonización con la ley general que contempla todos los derechos de las niñas y los niños, aborda otros temas que han sido para el Estado de Jalisco en lo particular una necesidad de legislar. Entonces, yo creo que está muy bien en esa parte la ley. Ya los demás temas, bueno, pues al final de cuentas se debatieron en el Congreso de la Unión, si unos estuvieron o no de acuerdo, al final de cuentas es una ley que ya se aprobó, que al final hubo sus consensos entre los distintos grupos parlamentarios. Yo considero que es una buena ley porque contempla muchos principios rectores, es decir, la protección y garantía de los derechos de las niñas y los niños en Jalisco se ha venido haciendo como a cada quien se le ocurre, claro, con ciertas funciones específicas de las leyes, pero ahora está incorporando alrededor de 14 principios rectores, principios que obligan cómo debe de hacerse el trabajo. Por ejemplo, hay que observar el principio del interés superior de la niñez, el principio pro homine, el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, el principio de autonomía progresiva, de igualdad sustantiva, de transversalidad legislativa y de políticas públicas en materia de derechos de niñez. Son temas que yo los puedo decir así muy sencillo, literalmente. Y que la gente va a decir que de qué está hablando. No, ¿verdad? Pero si ya entramos al análisis de lo que comprende, de lo que obliga observar esos principios, es algo muy complejo, que desde luego va a requerir capacitación para que los servidores públicos lo entiendan bien, pero a su vez eso genera muchas obligaciones a los servidores públicos y eso va en beneficio de la protección de los derechos de las niñas y los niños. De repente tengo muchas preguntas porque sé que se nos va el tiempo volando. La Procuraduría del Menor, ¿eso será una nueva instancia? Claro, y
Digo, desde luego que una ley que viene con un propósito de crear una nueva instancia genera un problema. De todos es sabido que estamos en una etapa de austeridad. Las instituciones públicas, ya lo comentamos, ejemplo claro, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos este año no tuvo un solo incremento presupuestal. Nos quedamos con el mismo presupuesto del año pasado y a muchas instituciones les pasa eso. Entonces yo veo un problema para el gobierno del Estado, cómo va a resolver la creación de una Procuraduría de la Defensa de las Niñas y los Niños. No es sencillo crear una nueva institución. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar crear una institución? Tenemos una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito y a Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, que desde el año pasado hay una obligación de crearla y este año ni siquiera fue presupuestado para crearlo. ¿Cuántos años nos llevó después de aprobada la ley crear y poner a operar la Procuraduría Social en el Estado? 5 años o más duró después de aprobada la ley para crear esa instancia. Entonces, este es el punto. Y que tiene otra institución, que es esta de protección a las mujeres, este nuevo instituto. Sí, que ya afortunadamente ya se creó, que es pero una ahora gran hay que noticia. echarlo a andar. No, ya está funcionando. Sí, pero el día a día, me refiero a los insumos que necesitas para operarlo. que opere. Sí, bueno, si ya fue creado, yo supongo que ya está presupuestado su operación. No, yo no lo veo que sea diferente, que es un gran logro. Sí. El crear el Centro de Justicia para la Mujer es un área que reúne y concentra a muchas instituciones del Estado que tienen que hacer por la mujer. La mujer tenía algún conflicto, algún problema, alguna violación, y la mujer diario estaba confundida a dónde acudir. Sí, recordaremos que iba al IJAS, que iba al DIF, al jurídico de la policía, que iba a trabajo social, que iba al CEPAVI, y ¿qué pasaba? Que iba a la Procuraduría o a la Fiscalía y la traían a la mujer, ahora sí que doblemente victimizada, porque por un lado víctima de la circunstancia, víctima del delito, pero víctima también de la función pública. Entonces, el que la mujer sepa ya que va a ir a un lugar específico y que de ahí le van a resolver o atender al menos de forma integral su problema, eso ya es importante, desde aspectos de salud, emocional, física, porque ahí hay distintas áreas que se concentran. Aquí lo importante es que todo el aparato gubernamental, sus funcionarios, desde el gobernador partiendo, desde esta primera figura, participan o están involucrados en los temas que vulneran al Estado de Jalisco. Por cuestión de tiempo yo quiero tocar el tema que el día de ayer el gobernador Aristóteles Sandoval les brindó todo el apoyo o toma también en sus manos el problema del río Santiago. ¿Qué pasa con los derechos al medio ambiente? Bueno, ha sido un tema muy importante en la cultura de denuncia. Casi el 30% del total de las quejas que llegan a la comisión son por temas ambientales. Eso es muy importante. Hay mucho activismo social, hay mucha demanda, hay mucho reclamo de la sociedad y eso es muy bueno. Construye una cultura democrática de Jalisco. El que sean críticos, muchas veces severos, y que digan, por ejemplo, yo cito mucho y analizo mucho desde esta perspectiva. Si vamos y le preguntamos a cualquier persona que habita en El Salto, en Juanacatlán, y se le dice, ¿tú cómo ves los avances sobre la macro recomendación por la contaminación del río Santiago? Dicen, 0, no hay nada. Y tienen razón. Pero si esta pregunta se le hace a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuáles son los avances? Debemos de reconocer que sí hay avances. Que la población del Salto y Juanacatlán no los ven, es cierto. Que no les han beneficiado, también es cierto. Pero, por ejemplo, cuando nosotros emitimos la recomendación, se tenía la necesidad de crear plantas de tratamiento. No había casi plantas de tratamiento. Ahorita, por ejemplo, el gobierno del Estado ha destinado en estos últimos años recursos importantes a través de la Comisión Estatal del Agua para crear plantas de tratamiento en muchos municipios. Lamentablemente,
esos gobiernos municipales no las han puesto en operación. Y le voy a pedir que sigamos platicando de eso, cómo hacer esa pues unión entre municipios, entre todas las autoridades, para que las cosas funcionen, porque si no, pues se quedan en el papel. Vamos a la pausa, le recuerdo que tenemos un teléfono 3030-5307 para ponernos en contacto y volvemos. C7, Derechos Humanos. Bueno, seguimos platicando con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. ¿Y qué pasó entonces con este caso de la contaminación de las aguas, pues, que es lo más importante? Bueno, nos llevó un año para que todas las autoridades aceptaran la recomendación, fue hasta el 2010 cuando esto se logró. A partir de ahí se han instalado plantas de tratamiento, ya lo decíamos, en los gobiernos, en los municipios por parte de la Comisión Estatal del Agua, que lamentablemente muchas de ellas al día de hoy no están funcionando, no están operando, con un pretexto verdaderamente absurdo y irresponsable de parte de estos gobiernos municipales que dicen que porque no tienen dinero para pagar la energía que cuesta, pues, para poder operar estas plantas. Por otro lado, sí se crearon y se pusieron en marcha las dos grandes macroplantas de tratamiento, primero la del Ahogado y luego el año pasado se puso en marcha y en operación la de Agua Prieta. La de Agua Prieta puede tratar 8.500 litros por segundo, es una de las macroplantas más grandes del país y que entre las dos serían suficientes para tratar todas las aguas de la zona metropolitana. Lo que hace falta es construir un túnel emisor para conectar las aguas de toda la zona norte, valga la redundancia, de la zona metropolitana, con la macroplanta de Agua Prieta. Construyendo este túnel que dicen que cuesta alrededor de 1.250 millones de pesos, entonces todas las aguas de la zona metropolitana estarían siendo tratadas. Ahorita ya se están tratando la mayor parte de las aguas, pero falta esa zona. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha beneficiado la población del Salto y Juanacatlán? Porque al final de cuentas el tratamiento de estas aguas se descarga en el río Santiago ya tratado, pero después de que ya pasó el Salto. Entonces, esto quiere decir que no se ve reflejado. Por eso es importante, y yo creo que es una gran noticia. El día de ayer yo abordé el tema del río Santiago, del rezago que existe todavía en la atención y en el cumplimiento de esta macro recomendación que la Comisión emitió en el 2009, y el gobernador tomó con mucha sensibilidad y con mucha responsabilidad el tema, le instruyó a la secretaria del Medio Ambiente a que acuda, haga presencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en compañía de las organizaciones de la sociedad civil inconformes en este tema, para que hagamos un balance, hagamos una evaluación objetiva y real de qué es lo que falta hacer, qué es lo que se puede hacer de forma inmediata, porque yo estoy convencido de que hay acciones que se pueden hacer de forma inmediata. Como una de esas es la garantía a la salud, al derecho al acceso a la salud. Y por ejemplo, no se le ha tratado ahorita esta zona del río, en el Salto y Juanacatlán. Por ejemplo, ellos hablan y reclaman, a mí me lo han dicho de forma personal, el lirio, por ejemplo, que hay exceso de lirio, y eso propicia más insectos, más plaga, que luego puede generar enfermedades. Y que empieza a reportar que ellos sufren enfermedades de la piel, de los ojos, que es ahí como se aterrizan los logros de una comisión hacia la población, y que eso es lo que demanda la población y que todavía la sigue viendo escasa. Entonces hay que atenderlos. Y ayer ya fue importante, yo considero, una noticia importante, el puro hecho de que públicamente haya habido un compromiso de que a más tardar en 6 meses tiene que haber resultados tangibles, resultados importantes en favor de la sociedad. Nosotros estamos muy interesados, muy comprometidos con el tema, y obviamente no vamos a aflojar. Es algo que tenemos que ponernos en comunicación inmediata con la Secretaría del Medio Ambiente, y yo considero que la próxima semana tenemos que estar reunidos para hacer precisamente esa evaluación
a la que el gobernador comprometió a la Secretaría del Medio Ambiente. Y que si hay algún daño, etcétera, como puede ser en cualquier otra rama, haya esta reparación del daño por parte de las autoridades. ¿Cómo vamos en el tema? ¿La autoridad está haciéndose responsable de las carencias por negligencia? Bueno, hablando ya en el tema de reparación del daño por lo que generan estas violaciones a los derechos humanos y derivado de nuestras recomendaciones, el año pasado se logró una cifra histórica, pero histórica no nada más en el estado de Jalisco, histórica en el país. Se logró reparar o se logró obtener en favor de las víctimas, es decir, se le entregaron a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos más de 25 millones de pesos el año pasado, que por conducto de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una cifra ya va a ser muy difícil volverla a alcanzar, pero hubo algunos temas en particular que generaron tal situación. Entonces, esto ya muestra un sentido de responsabilidad, de compromiso y de voluntad de parte de las autoridades para cumplir con esas recomendaciones. El año pasado se lograron sancionar a 273 servidores públicos. Es la cifra más alta, nunca habíamos logrado superar la cifra de los 200 servidores públicos sancionados en un año. El año pasado fueron 273, 6 de ellos consignados ante un juez de lo penal, es decir, lo que tampoco se hacía. Uno de ellos recibió sentencia condenatoria, varios de ellos fueron inhabilitados para realizar más función pública en su vida, que eso también es muy importante, y bueno, son sanciones, muchas de ellas ejemplares, que hay que decirlo, seguramente sanciones merecen más de 273, pero al menos se va avanzando en ese compromiso, 100% de aceptación de recomendaciones, superamos la cifra de más de 1,000 conciliaciones logradas en un año, fueron logradas 1,056 conciliaciones que resuelven cerca de 2,000 asuntos. Y eso es maravilloso porque no llegas a tribunales, no es gasto, no es papeleo, etcétera. Así es, soluciones inmediatas, soluciones rápidas ante un problema por violación de derechos humanos, por acción o por omisión de parte de un servidor público del gobierno del estado o de un gobierno municipal en contra de cualquier persona, que se resuelve vía conciliación. Un número muy importante, 1,056 conciliaciones que resuelven más de 2,000 asuntos. Ahora, de forma breve, no es solamente los derechos de los niños, no es solamente el derecho ambiental, se tocó el tema de la tortura, el día de ayer, actos de tortura por parte de autoridades de seguridad, etcétera. Hay otros temas que se abarcaron y que representan un logro y un compromiso porque hay una deuda con los ciudadanos. ¿Cuáles son? Sí, desde luego los temas que tienen que ver con los grupos vulnerables, personas con discapacidad, personas indígenas, personas migrantes, personas mayores de edad, mujeres, niñas y niños, todos esos temas que tienen que ver con los grupos vulnerables, es un asunto muy importante, seguir insistiendo en ello, esa cultura de no discriminación, de no violencia, de no exclusión, todo eso es lo que hace que podamos avanzar, que construir una sociedad en búsqueda de la paz, precisamente, en búsqueda de fortalecer la participación ciudadana también a través de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos estos temas, en donde si bien se van logrando avances, pero se requiere más. La accesibilidad, por ejemplo, para las personas con discapacidad es un tema todavía pendiente en nuestros edificios públicos, en nuestros negocios, establecimientos. Son de los grandes temas que todavía tenemos que seguir trabajando. Pues estamos terminando y no lo quiero dejar ir sin antes preguntarle, ¿usted cómo está? Tenemos presidente de la comisión para rato, en el sentido de que saludablemente cómo se encuentra, cómo ve su panorama personal. Bueno, yo primero todos los días hago ejercicio, eso permite mantener ciertas condiciones de salud personal, tanto en lo físico como en lo emocional, ayuda mucho eso. Yo creo que es parte de lo más importante. Nuestra actividad, desde luego, es una actividad de muchísimo estrés, de muchas responsabilidades.
no es un tema menor. Ya con más canas, yo cuando llegué no tenía ¿Sí? canas, con poco menos cabello, pero al final de cuentas yo considero que de salud muy bien, y que eso pues nos permite al menos garantizar trabajo, que podemos seguir trabajando. Que así sea, que así sea. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Felicidades por este último informe de actividades, y las cuentas pendientes, pues estaremos por supuesto en contacto más adelante. Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Muy buenos días, a usted muchísimas gracias. Yo lo espero en punto de las 13:30 horas en Noticias al Momento. Muchas gracias por su compañía. C7, Derechos Humanos.